suerte tiene uno porque tener como objetivo y como trabajo, casi podría decirse, sentarse un día, como estamos hoy en la biblioteca del Malva, para charlar con Claudia Piñeiro, es buenísimo. Casi no significa un trabajo formal, es una gran oportunidad. Pero charlar con Claudia Piñeiro es la escritora argentina, a mi juicio, de mayor talento, pero también de mayor éxito. Como consecuencia de ello, muchos miles de lectores en la Argentina y en bastantes otros países del mundo. Hola Claudia, ¿cómo andás? Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. Placer que hayas aceptado esta invitación, este juego de sentarse a conversar. ¿Cómo está transcurriendo tu vida por estos días? Bien, como siempre los finales de año son son revueltos. Esos embudos, ¿no? Donde uno tiene que meter todo antes de que llegue diciembre, parece, y se complican las agendas y todo eso. No se acuerda tarde. Sí, Uy, ya está aquí. Sí. Pero bueno, en realidad yo me toma escribir una novela 2 años, ¿no? Entonces este año que salió una novela es como más tranquilo, tengo menos cosas de estar todo el día escribiendo porque tengo que ir a viajar o ir a ferias y demás. Una novela cada 2 años. Por ahora, no es obligación, ¿no? Pero parece como Pero que es tu ritmo. Es el ritmo, sí. Sí. Es un ritmo sumamente profesional, indudablemente. Sí, hasta ahora fue siempre así, ya se termina convirtiendo casi en una cábala, ¿no? Porque siempre escribo, termino en el año impar, publico en año impar. Si el año que viene no llego a terminar la novela, me voy a decir, bueno, ¿qué va a pasar con la próxima? ¿Si la espero hasta el 19 o no? Buenísima esta pequeña superstición, digamos, claro. Pues, ¿y qué te parecen estos escritores? Digo, tienen todo el derecho del mundo, pero a mí siempre me ha sorprendido bastante que afirman, escribir esta novela me llevó 25 años, por ejemplo. ¿No es rarísimo? Bueno, yo siempre pienso... menos que escriba una palabra por mes. Lo que quizás pienso es que son escritores que tienen como un proyecto de muy largo aliento y mientras tanto van escribiendo otras cosas, ¿no? A veces me pasa con amigos que me cuentan que vienen escribiendo una novela hace muchos años, pero no es que en el medio no escribieron nada tampoco, ¿no? No. A veces hay novelas que necesitan un tiempo de escritura mucho más lento, una morosidad no solamente en lo que se escribe, sino también en cómo se lo escribe. Pero lo que es difícil es esperar a un escritor 25 años, ¿no? La gente es como que está ansiosa en general de cuándo sale el próximo libro, pero vos como escritor tampoco es que escribís por la ansiedad de los demás, escribís a tu ritmo. A tu ritmo, claro. Pero es cierto que en general uno quiere publicar con cierta periodicidad o escribir todos los días y si escribís todos los días terminás antes una novela que en 25 años, ¿no? Bien profesional, desde luego. Yo recuerdo que en conversaciones con Sara Gallardo, o sea, ya en el Jurásico, que éramos muy amigos y yo la quería enormemente, por el ejercicio del periodismo. Ella también era periodista, pero yo era más joven y qué sé yo, escribía a los tiros yo, rápido y qué sé yo. Y la verdad que no sé cómo hacer porque a veces me paso días sin poder escribir nada. No hay, evidentemente no hay un canon, no hay un pattern, un patrón. No, pero vos fíjate que César Aira, que probablemente sea hoy uno de los escritores argentinos más prestigiosos y de una literatura exquisita, digamos, sí. No es que escribe rápido y hace cualquier cosa, todo lo contrario, y sin embargo saca novelas muy seguido, ¿no? Tiene una velocidad impresionante, ¿no? Sí, es un don extraordinario, sí, extraordinario. Con sorpresa, porque la verdad lo ignoraba, mirando hoy por internet los hechos principales de tu biografía, me entero de que sos contadora y que has trabajado mucho como contadora. Sí. Has hecho muchos balances. Sí, hacía auditorías. Iba y revisaba a ver lo que habían hecho mal los otros. A ver, ¿no? Sí, sí. Pues, sí, vos sabés que cuando yo tenía que elegir de carrera, yo quería estudiar sociología. Sociología no es literatura, pero quizás es una carrera humanística, más cercana quizás a las cosas que yo escribo. Cierta forma de moda también. Sí, probablemente, pero tan de moda que el año que yo la quise escribir los militares la cerraron. Entonces la quise estudiar. ¿Eran enemigos de las modas? No. No, del pensamiento. Sí.
Entonces era el 78 y la carrera, la dictadura cerró esa carrera y varias otras humanísticas, y bueno, había que elegir entre lo que quedaba. Mi papá y mi mamá, los dos habían empezado ciencias económicas y no se habían recibido. No sé si eso será lo que influyó en que mi hermano y yo los dos somos contadores. Sí. Y yo era bachiller, creo Claro, que ese fue... algo práctico, ¿no? Sí, había que trabajar, había que estudiar, había que trabajar. Y el hecho de ser bachiller me hacía absolutamente ignorante de lo que era la contabilidad. Creo que eso fue un factor muy importante para elegir la carrera. Y entré a Ciencias Económicas y me acuerdo que cuando fui a la materia Contabilidad 1, el profesor el primer día pone en el pizarrón caja a bancos, que es un asiento contable, y yo le digo al que tengo al lado, ¿qué caja? Y le hago así como la formita de la caja, sí. Y me dice, pobre esta chica. Pero yo soy sumamente estudiosa y voluntariosa, y la verdad que me fue muy bien la carrera. Tuve el mejor promedio de la UBA, o sea, soy de ponerle el pecho a la circunstancia. el mejor promedio. Sí, y me recibí en 4 años porque di un año todo libre. Soy estudiosa. Una chica inteligente y estudiosa. Estudiosa, sí. Y bueno, la verdad que la carrera a mí no me llenaba cuando yo trabajaba de eso, pero a mí me sirvió mucho haber estudiado Ciencias Económicas porque me enseñó a trabajar, porque me permitió trabajar, y tener un trabajo me permitió después escribir, ¿no? Porque yo tenía que trabajar, ¿no? Sí. Y eso después... Te formó, te dio rigor. Claro, me dio rigor, pero además me dio también una base económica, tener con qué pagar la luz, cosas, el alquiler, sí, etcétera, para poder escribir, ¿no? Cosas de vivir, claro. Porque uno cuando escribe es a prueba y error, no sabes si te van a publicar, no sabes si vas a hacer algo con ese libro. No, por supuesto, y a lo mejor los que te publicaron durante un periodo, luego dan vuelta a su concepción y así. Y no sé si ya te lo conté, pero que lo primero fue que yo estaba trabajando como contadora, así como muchas horas al día, y tenía que ir a San Pablo a hacer una auditoría de... No me lo contaste, pero lo leí. Ah, ¿te lo cuento de nuevo? Si no me lo contaste nunca, lo leí. Lo leí por allí, en un avión. Claro, iba en el avión con el ámbito financiero, que esta revelación. Es el diario que leen los contadores, claro, ¿no? Ese o el cronista comercial. Tal cual. Y veo un aviso chiquito que dice Editorial Tusquet, concurso de novela, y dije, bueno, basta, yo vuelvo a Buenos Aires, me pido una licencia y escribo una novela, y se terminó porque me va a explotar la cabeza. Entonces volví a Buenos Aires, pedí la licencia, y tardé en ir a buscar las bases a Tusquet, porque Tusquet en ese momento quedaba pasando Constitución, no sé si vos te acordás, que estaba Mariano Roca ahí en el fondo del mundo. Mariano lo quiero, lo aprecio, ya no está más en sí. Tusquet. Estaba en España en ese momento. Y naturalmente, como esa novela, que es El secreto de las rubias, la presentaste para el concurso anual de La sonrisa vertical, la colección que dirigió Berlanga, el director de cine tan admirable y escritor también, por cierto, la colección de novela erótica que todos comprábamos en Barcelona, ¿no? Con sus tapas rosas y su dibujito explícito. Esto tiene que haber significado un cambio copernicano. Claro, fue como el primer espejo que me devolvió, porque el tema es así, yo fui a buscar las bases y ahí me enteré que era literatura erótica. Yo había visto concurso de novela, entonces dije, bueno, compré todo lo que había de Anais Nin, de Henry Miller, etcétera, para poder hacer una literatura una cultura al respecto. Claro. Y bueno, mando la novela al concurso, y un día me llega una carta de Berlanga, justamente, que decía que me invitaban a una fiesta porque era una de las 10 finalistas. Y eso fue realmente un hito en esta cosa de empezar a pensarte como escritor, ¿no? Porque yo venía de una familia donde no había artistas, no había gente relacionada con la literatura, y también cuando vos te pensás qué puedo ser en la vida, ¿no? Contador puedo ser, ¿qué puedo ser? No se me ocurría. Qué pregunta tremenda. Es una pregunta tremenda. Porque no hay posibilidad de corrección. O sí. Bueno, en tu caso hubo. Sí, ahora me parece que los chicos también lo hacen más rápido, ¿no? Es como que yo estudié Ciencias Económicas, me recibí, trabajé, y 10 años después decidí hacer otra cosa. Ahora viste que se meten en una carrera y al año dicen, no, esta no es esta otra, y así van de una a otra. Pero es muy difícil a los 18 años plantearte qué quiero ser, ¿no? A lo sumo qué quiero estudiar, pero qué quiero ser es difícil. Es una pregunta excesiva. Excesiva. Sí. Es una pregunta que pesa un montón. Pero, claro, tenías que ser alguna cosa y ejercerla. Y fuiste a Ciencias Económicas a estudiar. ¿Mm? Y fuiste una alumna superlativa. De manera que... Y luego una escritora superlativa. En no mucho tiempo, te diría yo. ¿Y qué contaba El secreto de las rubias, la novela que mandaste al concurso de La sonrisa vertical?
Bueno, esa novela quedó sin publicar, nunca la publiqué. Cada tanto viene algún editor y me pregunta si es cierto, pues él la publicaría. Y yo digo que son esas novelas que van a quedar en un cajón para los herederos, para que un día abran el cajón y digan, no, mamá tenía esta novela, y si se atreven... inmediatamente. Sí. Pero bueno, básicamente es la historia de una morocha que ve que a las rubias le va mucho mejor en la vida, y sobre todo en la vida amorosa y sexual, y entonces empieza a plantearse qué pasa, que a las rubias le va mejor con los hombres que a las morochas, ¿no? ¿Y qué pensás en ese sentido? ¿A las rubias les va mejor? No, por supuesto que es un chiste, un estereotipo y demás, pero sí que hay como un entrenamiento. Hay ciertas mujeres hay ciertas mujeres que han sido entrenadas en el arte de ser mujer, y hay otras como que vamos aprendiendo sobre la marcha, y hay una ¿no? cierta guerra. Sí. Porque yo siempre me he sentido tironeado por las morochas, confieso, y muy morochas. Pero cuando se refieren a las rubias dicen, bueno, pero ya vas a ver dentro de 10 años lo vieja que va a estar y qué sé yo. Hay una serie de mitos y cosas que indican una situación bélica prácticamente. Sí, o lo mismo que la inteligencia está más relacionada con la morocha, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Pero viste que es como la rubia boba, supuestamente, y no, por supuesto que es falso, pero hay toda una guerra en ese aspecto también. Ya que sos más linda porque sos rubia, por lo menos que seas más tonta, ¿viste? ¿Y qué le pasa a esa rubia? No, es una morocha esta. Que se tiñe. No, jamás. Morocha hasta la muerte. Uh-huh. Sí. Te encantaría leerla, ¿eh? Bueno, un día me animaré. Préstamela por unas horas. Y yo la leeré encantado. ¿Cómo era Bursaco, tu lugar de los primeros años? Que yo lo conocí bastante y era lindo. Sí, Bursaco, bueno, para mí es mi infancia y sigue siendo mi lugar de referencia. Yo he vivido viví en la capital, ahora vivo en la zona norte, pero para mí, si vos me preguntás de dónde soy, yo soy de Bursaco, porque ahí mis amigos de toda la vida siguen en Bursaco, o en Adrogué, que es el pueblo de al lado, pero digamos en esa zona. Claro, pero ¿no? tenía una gracia especial y distinta a Pilar o lo que sea hoy en día. Sí, bueno, yo no conocía en ese momento otro lugar, ¿no? Y ahí era el club, los amigos, ir en bicicleta a la casa de uno, a la casa de otro. Los verdaderos lazos, los más profundos, los de toda la vida, son de ahí, ¿no? Y también tenía una familia, sigo teniendo familia en Bursaco, y tengo una familia grande, ¿no? Con muchos primos y tíos, y esa cosa de que todos se conocen, todos saben quién son. A mí me llama mucho la atención eso, habiéndome mudado para la zona norte, que a lo mejor te conoces con gente que no sabe nada de tu vida, ¿no? Y vos hasta podés entablar una amistad, pero hay hasta chistes acerca de mi mamá, ¿no? Que mi mamá está muerta, que el otro día una amiga me manda un mensaje y me dice, ¿te acordás lo que hubiera dicho Cuca, que era mi mamá, en esta circunstancia? No importa qué circunstancia. Claro. Eso solamente lo sabe una amiga que vivió con vos desde muy chica y conoce a tu madre, ¿no? Tus nuevos amigos conocen otras cosas de tu vida. Pero eso son las formas que tienen los muertos de volver, como en aquel poema La lluvia de Borges. Claro, ¿no? sí. La voz de mi padre que vuelve y que ya ha muerto. Sí. Es increíble. Era un lugar, tenía un cierto aire como de lo que uno imagina como un pueblito inglés, en cierto modo. Sí, más Temperley y Adrogué y Bursaco. Vos sabés que una vez vino Borges a Bursaco a dar una conferencia y yo me enojé muchísimo con esa cosa. Él veraneaba en Adrogué. Él veraneaba en Adrogué y él vino al lado de mi colegio, que era en Bursaco, y empezó a dar las diferencias entre Temperley y Adrogué y Bursaco y Turdera. Entonces dijo, porque Temperley y Adrogué era de gente bien y Bursaco y Turdera además de gente de arrabal, ¿no? Sí, por decir de alguna manera. Sí. Y yo me ofendí, porque dije, pero este hombre... ¿Pero qué se cree? ¿Cómo viene acá a Bursaco a decirnos esto? Pero después, leyendo sus historias, vos te das cuenta que a lo mejor él prefería a los de arrabal, ¿no? Como que tenía un valor ser un, no sé, de los hermanos de la intrusa, claro, o algún personaje así, ¿no? Claro, o sea, eso transcurría en Turdera, bueno, por ejemplo. Pero, ojo, era también una especie de deporte casi señoritil, ir a ver un poco los arrabales. Claro. Por eso no lo debe haber dicho para ofender, ¿no? Todo lo contrario, ¿no?
Claro, pudo ofender, pero no voluntariamente. Pero hay una cosa que tiene Bursaco que para mí lo hace muy particular, que es el monumento a la bandera. Yo escribí uno de los libros que yo escribí, que se llama Un comunista en calzoncillos. Sí. Tiene una anécdota relacionada. ¿Tu padre es el comunista en calzoncillos? Sí, el que está en la foto es mi padre y yo soy la niña. La tapa, sí. Pero la anécdota pequeña que cuenta tiene que ver con el monumento a la bandera de Bursaco, porque para nosotros, siendo chicos, siempre nos mandaban a desfilar a la plaza de Bursaco en julio, el 9 de julio, o para el día 25 de mayo, o el Día de la Bandera, siempre un frío de morirte alrededor de la plaza. Claro. Y mientras nosotros desfilábamos ahí y nadie te venía a ver, en Rosario ardía todo el mundo mirando el monumento a la bandera de Rosario. Nosotros tenemos, creo que es así, pero alguno me dijo que no, pero siempre para nosotros el primer monumento a la bandera de Argentina era el de Bursaco. Entonces la ofensa era ¿por qué van a Rosario y no vienen acá, no? Y la novela, bueno, un poco tiene que ver con esa anécdota. Tiene mucho que ver. Pero para nosotros la plaza de Bursaco, el ombú, hay un ombú en la plaza de Bursaco que yo creo que nadie que viva en Bursaco no se acuerda de ese ombú. No lo conoce. Y una cosa muy particular, vos sabés que cuando yo escribía Elena Sabe, en Elena Sabe hay una mujer que aparece ahorcada en el campanario de una iglesia. Y yo en ese momento, la novela transcurre en Bursaco y yo en ese momento estudiaba con Guillermo Sacomano. Y Guillermo me dice, pero ¿por qué se te ocurre una cosa tan extraña como que se ahorque en el campanario de una iglesia? ¿Por qué no decís que tome unas pastillas, otra cosa más normal que irse a colgar de un campanario? Y la verdad que en Bursaco, en mi infancia, yo 2 veces vi bajar personas ahorcadas del campanario y 2 veces vi suicidarse personas en el tren, porque era donde te querías suicidar, te colgabas del campanario o te ibas al tren y te tirabas abajo del tren. No sé si Sacomano hizo una observación muy acertada. No, bueno, es que para él... Porque está en Simenón también, tipo claro, bueno, pero digamos, a él le parecía raro porque a él no lo vivió. A una amiga le cuento, me pregunta, ¿de qué estás escribiendo? No, estoy escribiendo la historia de una amiga de este grupo de Bursaco. Le digo, una historia de una madre que la hija aparece ahorcada en un campanario. Me dice, transcurre en Bursaco, me dice ella, porque ella es de Bursaco, ¿entendés? Y en Bursaco la gente se cuelga muchísimo de los campanarios de las iglesias. Qué extraordinario. La normalidad de colgarse en la iglesia, sí. Los de Bursaco somos así. Somos así. Sí. Y me pregunto por esta novela, a mí me ha encantado, corta, tuya. Esta no, es una novela muy impresionante. La pregunta es de rigor, aunque socorrida, temo. ¿Eso es una historia que vos conocías o está totalmente inventada? Todas las historias... Creo, en mi caso, pero me arriesgaría a decir que muchos otros escritores pasa lo mismo. A veces lo conversamos con Rosa Montero, que decimos, es autobiográfico, pero no se lo podemos decir a nadie, porque nadie te entiende en qué medida es autobiográfico. Claro. Obviamente lo que pasa en tuya medida, sí, no es real, pero hay cosas que tiene esa historia que van siendo tomadas de distintos lados. Por ejemplo, esta mujer, en un momento... Ella cuenta que tiene atrás de un ladrillo que le va sacando plata al marido y hace un ahorro. Y yo conocía a una mujer que le iba sacando plata al marido y hacía un ahorro atrás de un ladrillo. O sea, todo lo demás que pasa en la novela, no. Sí, hay esos ciertos detalles que vos decís, pero... El canuto. El canuto, claro. ¿No? Esa cosa de, bueno, yo por las dudas me guardo esto. Si estamos bien, yo no se la voy a robar la plata. Ahora, si él me hace algo, tengo el canuto por la duda, ¿viste? O esta cosa de una mujer que se encierra mientras él se va con la amante, también he conocido. ¿No? Como que hay detalles de la novela que están tomados, pero que nadie es esa persona, ¿no? Es una novela fantástica. Esa también se hizo cine, sí, ¿no? Sí, esa fue la última que se estrenó. La perdí. En realidad tampoco vi La Vieja de los Jueves, vi Betty Boo. Y me encantó. Sí, está muy bien. Está pues increíblemente bien, increíblemente bien. Ahora, pues, ¿crees que la gente no puede relacionar al personaje con Betty Boop, con la chica del rulito tan sexy del cómic? Sería de los años 40, 50. Sí, ¿no? ¿Vos decís el personaje de la novela? Sí. No, hay ahí, en la película está más dejado de lado, pero en la novela hay toda una explicación sobre que este personaje de chica le decían Betty Boo porque tenía rulitos, porque se le parecía, sí, etcétera. Pero también la novela trabaja mucho con lo que eran las mujeres flappers, que esta Betty Boo... Flapper clásica. Claro, y empezó siendo
un perrito dentro de otra tira, una tira que se llama Bimbo, y después al perrito le convirtieron las orejas en aretes y terminó siendo una mujer, que era este Betty Boo, y terminó siendo más importante que el perrito, entonces se convirtió en el protagonista de ese cómic, ¿no? Una metamorfosis extraordinaria. Claro, pero es interesante cuando te pones a investigar, ¿no? Esas cosas. Yo me puse a investigar. Enormemente. A mí lo que me interesaba del personaje es que es un personaje de un cómic que perdura a lo largo de los años, ¿no? Como decís vos, viene de se manda por arriba de la generación. Totalmente. Hoy las chicas tienen una Betty Boo en la mochila, en la cartuchera, ¿no? Un ícono, un símbolo. Claro. Y me parece que había que buscar por qué, ¿no? Y esa cosa de la mujer de los flappers y de cómo fue evolucionando. En algún momento que los Estados Unidos se puso como más pacato, le alargaban la pollera, después se la volvían a bajar, ¿no? Y fue evolucionando. Según cómo evolucionaban las órdenes morales de una sociedad. A mí lo que me gustaba básicamente del personaje es que era un personaje sexuado, tenía pechos, no era un personaje anodino. Extraordinariamente sexy. Pero un dibujito, pero era, chiquito, claro. Digamos, defendía la cosa femenina, pero a su vez no dejaba de tener lo femenino, ¿no? O sea, es como un feminismo femenino, sin perder las características feminismo, femeninas. pero sin borceguíes, claro. Al contrario. Eso me parecía como interesante de este personaje, ¿no? Interesantísimo. Y ahora, la historia que se cuenta en Betty Boo, y que en ese sentido sí la película es muy intensa y fiel, es como terrible, ¿no? El nudo, el central, lo que ella va a descubrir, ¿no? Sí. Vos sabés que es la única novela que yo me senté a escribirla pensando voy a escribir un policial, porque todas las novelas anteriores mías tienen elementos del policial, pero yo no dije voy a escribir una novela policial y salió Las viudas de los jueves o salió tuya. Yo me puse a escribir una novela de personajes, empecé a contar una historia y en el medio se mete la muerte, el enigma, la búsqueda de la verdad y tiene elementos del policial que para mí no son lo suficientemente de peso desarrollados como para decir es una novela policial, pero claramente tiene elementos del policial. Yo creo que lo es absolutamente, diría yo. Pero en Betty Boo, vos decís Betty Boo o las anteriores. No, Betty Boo. En Betty Boo dije, bueno, ya que me pasó tantas veces que me pongo a escribir y en el medio me toma el género y entonces siento que el género queda un poco cojo porque tendría que tener más trabajo de género, esta la voy a escribir parada en el género y voy a hacer una novela de género policial. Entonces Betty Boo es la que concretamente está concebida desde el inicio como una novela policial, ¿no? Ah, fantástico. Sí, es una novela policial de cabo a rabo. Incluso responde a una tradición importante en algunas novelas policiales, como las de Chandler o las de McDonald o las de Simenon incluso. La clave está en algo que ocurrió años atrás. Cierto. Esto es muy... El pasado que vuelve, tiene mucho ¿no? arte, que uno quiere tapar y en un momento explota. Es el pasado que vuelve implacable, y revela muchísimas cosas, ¿no? Viste como con las clásicas de Chandler, cuando aparece la rubia formidable, él está solo, empobrecido, jugando con la pelotita de béisbol, y le encarga algo, y luego trata de que lo que le encargó cese, que se retire. Y el tipo, por su orgullo quijotesco y sus valores... Y Marlowe es así. Marlowe es así. Llevan en el baúl una manta india, por si hay que vigilar toda la noche, su botella de whisky, sus cosas. Es muy poético. Además. Qué lindo personaje, ¿no? Sí, ciertamente. Vos sos una lectora. Por ejemplo, cada noche tenés que leer algo. Yo tengo que tener siempre un libro que estoy leyendo, ¿no? En la cartera tengo un libro ahora y yo sabía que... ¿Qué estás leyendo? El que tengo ahí es Los Príncipes de Maine de Irving. Para esperar en el banco, para tomar un café. Y es más, si salgo de mi casa y no lo tengo y me doy cuenta que no lo tengo, me da como un cimbronazo, desamparo, ¿no? Un desamparo, esa es una muy buena palabra. El desamparo de decir, ¿y qué hago si tengo un tiempo muerto entre una cosa y no tengo el libro? No es lo mismo comprarse una revista, puede ser el teléfono tampoco, también. O sea, sí, pero el libro es como, aparte es una cosa que vos agarrás, ¿no? Y amarreteás. Hay libros que te producen tanto entusiasmo, deleite y placer, que haces un esfuerzo y cortás la lectura en un momento determinado para que no se termine el libro, ¿no? Sí, esa cosa gradual de decir, bueno, cuando te faltan poquitas páginas, que a veces no lo terminás porque si no se me acaba. No querés terminar. Sí. ¿Y cuáles son tus escritores así? Mira, al voleo, digo.
Sí, al voleo, porque uno, viste que seguramente si vos ves distintas Puede ser de entrevistas no van a ser los mismos. épocas, Sí. y cambiás y todo. Pero hay algunos escritores que siempre estoy atenta si se aparece algo y me interesa, ¿no? Porque uno puede nombrar los clásicos más o menos uno los ha leído Sí, sí, todos sí, y te sí. interesan, pero digamos, de los contemporáneos, David Lodge es un autor inglés que a mí me interesa mucho, me gusta muchísimo el humor inglés, me parece como muy inteligente, esa cosa sutil Por supuesto. de no algo que te vas a reír a carcajadas, ¿no? Él tiene un libro que se llama uno de los últimos, ¿no? La vida en sordina, que es un profesor de 60 años que se va quedando sordo y entonces te cuenta la conversación con la mujer y después te dice, no, pero eso es lo que yo entendí, en realidad la conversación era esta otra y te la retraduce. Y tiene todo un problema porque él, como no escucha bien, termina diciendo sí, sí, sí y dice sí, sí, sí a cualquier cosa, ¿no? Y me causa, bueno, él es un gran observador y digamos de la ironía de la vida, ¿no? Como antes Evelyn Waugh Sí. y hoy Nick Hornby. Nick Hornby me gusta mucho también, ¿no? Esos autores ingleses. Bueno, después Coetzee, por ejemplo, que no es inglés, es sudafricano, pero que en otro estilo, no es una cosa mucho más densa, mucho más... Sí, mucho más imbricada. Pero qué sé yo, Desgracia es un libro que a mí me gustó muchísimo de él. Déjame coincidir, pero a mí me gustó muchísimo aquella de Costello, ¿cómo se llamaba la señora? Me encantó. Es una obra maestra. Elizabeth Costello, Elizabeth que es como una forma de su... Quizás uno piensa que es él, Elizabeth Costello, que es una escritora y que tiene algunas letras de su nombre y que a mí como escritora aparte me hizo reír muchísimo, a pesar de que él no tiene nada no escribe con humor. Se podría decir que no tiene sentido del humor. Pero esa novela a mí me pareció extraordinaria, ¿no? Porque... Me pareció una pequeña obra maestra. Sí, me gustó mucho. Y no soy una autoridad, pero la verdad que algunos libros me he trasegado. Esta es una fantástica novela. Está como en auge la novela policial, ¿no? Mira, yo desde que escribo, siempre alguien dice, está en auge la novela policial. Yo creo que la novela policial ha sido siempre una novela muy popular, ¿no? Bueno, yo por ejemplo ahora no puedo leer casi ninguna otra cosa. ¿Sí? Bueno, yo creo que hay muchas teorías de por qué la gente lee policial y uno no sabe dónde está la verdad y demás. Muchas. Pero hay ciertas cosas, y hablamos de la novela policial buena, porque también en la novela policial hay mucho, hay mucho escrito, y no todo, vos nombraste probablemente 3 de los autores mejores grandes además, artistas. Grandes literatos más allá de la novela policial, ¿no? Chandler, Horace McCoy y Simenon, nombraste, Simenon, ¿no es cierto? Vamos a agregar Hammett o lo que sea. Todos esos son grandes autores de literatura, más allá de lo policial, ¿no? Sí, pero digamos que la novela policial está muy cercana a lo social, entonces de alguna manera la gente siente que le está contando la sociedad en la que vive, ¿no? Y eso me parece que tiene un atractivo. Claro. Y después también una cosa que hace que lo lea mucha gente es que es el lugar donde se refugió la trama, ¿no? Es como que desde hace unos años parece que escribir con trama no es tan bueno literariamente, entonces hay mucha literatura que va por otros lados, que puede ser muy buena, más experimental, que puede ser, a mí me gustan muchísimos autores en esa línea, pero no es una literatura que puede leer todo el mundo, porque mucha gente quiere que le cuenten una historia, y la novela policial tiene la obligación de contarte una historia, cosa que los otros tipos de literatura no necesariamente. Una historia, donde unas cosas respondan a otras que sucedieron en otro momento, y encajen como el Lego, ¿no? Incluso Blanco Nocturno, que es una de las últimas novelas de Piglia, las cosas no terminan de encajar del todo, pero es una gran novela policial y para mí es casi un ensayo sobre el policial, ¿no? Pues. Porque esa cosa de la teoría conspirativa de que hay que entender quién fue, quién lo mató y por qué, y que no siempre uno llega a esa conclusión, sobre todo en la realidad, ¿no? Sí. Y además presumo que también se atreven a meterse con la presencia del mal en la vida, ¿no? Sí, eso es muy interesante para mí. No son ejemplarizantes. Yo creo que hay gente que a veces me mira y pensará, pero esta mujer, ¿cómo escribe estas cosas, no? De la sangre salió chorreando por allá. Sí. Claro. Porque muchos no se hacen cargo de esa parte de la vida, ¿viste? Claro. De esos pensamientos, ¿no? Sí, porque la novela del siglo XIX incluso, primera persona, Proust y qué sé yo, por tremendas que sean las cosas que cuentan, alguna flecha moral sale disparada, pero en la novela policial no. No, y cada vez menos, cada vez es más inmoral, me parece, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor será que nosotros también y el mundo en general. Bueno, que
Y estas novelas cuentan lo que ocurre. Sí. ¿no? A mí por eso muchas veces me interesa en la novela, en la parte policial de mis novelas o en la novela policial, buscar los personajes que podría ser yo, ¿no? Porque digamos, un asesino serial, que no sé, que viste esas que aparecen en las series de Netflix, que son cosas... Y yo quizás no me siento identificada con ese asesino. No. Porque hay cierta cosa que tiene que ver con la patología. Claro. Pero viste que a veces uno ve una noticia policial en la cual alguien mató a alguien y vos le preguntás a los vecinos y te dicen, no, pero era un tipo macanudo, pero se levantaba todos los días para ir al colegio, pero paseaba a los perros, pero no sé qué, ¿cómo puede ser? Bueno, ese me interesa más, porque ese es el que podría ser yo de alguna manera, ¿no? Sí. Esperemos que con no. perdón. Claro. Es el que tiene los riñones guardados en la heladera, claro. Para la noche, porque algo hay que comer. Pero creo que gradualmente, como una escritora profusa como vos, sí te has ido inclinando hacia la novela policial, con trama, con misterio. En la última, bueno, vos... Y sobre todo, insisto, con ese punto quemante del pasado. Eso sí, eso está en se ha todos. tratado de sepultar, pero nada, morto y resurgint. Vos sabés que la última novela, que se llama Una suerte pequeña, esa novela no es policial, y yo me lo puse como obligación, no como obligación, pero cada vez que escribo algo trato de superar algo. Yo no la he leído, qué lindo título tiene. ¿Sí? Bueno, te la voy a hacer llegar. Es una, hay como que quiero superar algo que en las otras novelas me parece que no superé, ¿no? Y a mí la trama policial es como una zona de confort, ¿no? Cuando vos te metés en la trama policial, la historia va hacia ese lugar, porque vos tenés que contar qué fue lo que pasó. Entonces es una zona de confort que me sale con naturalidad. Entonces lo que quería en esa novela es que en ningún momento se me vaya para la trama policial, porque quería experimentar no estar en esa zona de confort. Y es una novela que tiene muchísimo suspenso, pero el suspenso no tiene que ver con el crimen, sino que tiene que ver con el pasado, que es lo que decís vos, esas cosas del pasado que vuelve. Esto que te he descubierto. Claro, exactamente. El sostén del suspenso es el pasado que vuelve, no el crimen. Qué punto, qué definición increíble. Sí, yo la comparto, por cierto. Hay algo en el placar que no queremos que se vea. En las novelas policiales, nosotros no. No, claro. No. Pues en Italia creo que tu literatura es muy celebrada, ¿no? Mira, Son esos que llevan tapa amarilla. Sí, y es en el país donde más libros he vendido del mundo, digamos, de los que estoy traducida. Lo intuí, no tenía ningún dato. Yo creo que tiene que ver con muchas cuestiones, también con que la editorial que me traduce ahí, que es Feltrinelli, es una editorial que hace muy buena distribución, tiene librerías, entonces me pasa todo el tiempo que gente que viaja me saca fotos, porque debe ser agradable a lo mejor encontrarte con alguien en otro lado, ¿no? Entonces me dicen, mirá, estaba caminando por Roma y vi tu libro en la librería, le sacan fotos y me mandan. Me pasa con Italia muchísimo. Es genial. Y Feltrinelli es toda una historia. Es una historia, sí, te acordás todo. Me acuerdo todo de Feltrinelli, que se sumó a las Brigadas Rojas, todo eso. Después se fue a Cuba a vivir. Sí. Se radicalizó casi hasta el límite de la demencia. Sí. Es una gran editorial, por cierto. Y vos sabés que cuando fui hace unos años a un festival en Mantova, que es Mantua para nosotros, me invitó a comer la señora Feltrinelli, que era la mujer de Feltrinelli. Había leído Betty Boo, y entonces quería hablar de Betty Boo porque me decía que se la quería regalar para fin de año, como regalo de fin de año a todas sus amigas periodistas, porque siempre dice que las mujeres periodistas tienen un jefe tan malo como tenía Betty Boo. Claro. Sí, pero tu fama es en gran medida hija de La viuda de los jueves. Bueno, no en Italia, vos sabés que en Italia no, en otros países sí, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en Francia, ahí entrego Las viudas de los jueves. Lo que pasó en Italia particularmente es que La viuda de los jueves lo tradujo otra editorial muy pequeña, que enseguida la compró otra editorial. ¿Viste esas cosas que los libros terminan muriendo por una cuestión de venta de editoriales? Pero ahora Feltrinelli la reeditó. Después que se vencieron una noticia feliz. Sí, después de que se vencieron los derechos de esa pequeña editorial. Entonces en Italia me conocieron más por Tuya, por Las grietas de Jara y por Betty Boo. Claro.
En Italia sos una escritora familiar, conocida, esto sí, y en bastantes otros países también. Los escritores forman un mundo, una especie de corporación. Cada uno corre por su lado y no hay un club. No hay un club de todos juntos, eso seguro que no. Yo tengo amigos escritores y me doy cuenta, bueno, tales son amigos entre sí, pero no es un gremio muy solidario el de los escritores, no es que vamos todos juntos a luchar por nuestros derechos, ¿eh? No, O sea, es como bastante egocéntrico. Es muy competitivo y egocéntrico. Sí. No, pero hay cosas que no tienen que ver con eso, o sea, que una editorial te rinda los libros que vendió como corresponde, que no ¿viste? Rinde, o que, por ejemplo... Que no te rinde. Bueno, por eso es para todo, buenos o malos. Que te inviten a hacer cosas y supongan que tienen que ser gratis, también eso es para todos iguales, ¿no? Porque hay mucho trabajo que se le pide a los escritores. Por ejemplo, a veces te llaman de los diarios y te dicen, che, ¿no me escribís una columnita de 3.000 caracteres para mañana sin pago? O sea, sin pago. Entonces, o a veces incluso pueden llamar y hacerte una serie de preguntas con respecto a cualquier cosa. Y después aparece como firmada por uno, exacto, como si lo hubiera escrito, ¿no? Y uno, ¿qué te pasa? Decís, bueno, eso me sirve para que me conozcan, me sirve para que yo venda libros. Uno trata como de compensar con otras cosas, pero la verdad que es un trabajo, que si se lo pidieran a otros se lo pagarían probablemente, ¿no? Claro, sí, sí. En ese sentido me parece que hay una lucha común por ciertos derechos que no se está dando y que se debería dar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vislumbras la Argentina en adelante? Justo estamos en un momento particular, ¿no? Pero te digo la verdad, yo soy optimista, yo no creo en ninguna catástrofe de ningún tipo, en ningún caso, y la verdad que vos como yo hemos vivido un montón de crisis, un montón de circunstancias Pero no me hagas acordar. Bueno, y digamos que lo que viene por delante no puede ser peor de algunas cosas que hemos pasado, ¿no es cierto? Entonces... estaremos un poco mejor, estaremos un poco peor, nos gustará más o menos la política cultural o la política, lo que sea, pero bueno, si no nos gusta, dentro de 4 años elegiremos a otro que nos gustará más o nos gustará menos, y la democracia es eso, ¿no? El recambio. Más maduritos. Yo creo que nos falta mucha madurez institucional. Yo veo, digamos, por estas cosas de viajar, que hay otros países que tienen otra cantidad de años. Han acordado ciertas cosas acerca de las cuales ya no se discuten más. Sí, y sobre todo que digamos que no haya tanta como desprecio por el otro porque piensa distinto que vos. Todos pensamos distinto, pero digamos, a veces terminan siendo discusiones de que ya no valés como persona, porque si vos pensás así, bueno, vos ya no valés como persona para mí, porque no puede ser que una persona, como que para que vos seas normal y que valgas la pena que seas mi amigo y que valga la pena escuchar lo que decís o leer el libro que yo escribí, tenés que pensar como yo. Si no, estás fuera de... Es absurdo. Pero no se convirtió en eso un poco la Argentina. Pero ha ocurrido. Sí. Yo me he quedado sin amigos, como suele decirse, de toda la vida. Claro. Y lo lamento muchísimo, porque la amistad es un sentimiento extraordinario, incluso no tiene que ser puesto a prueba constantemente. Sos amigo de un tipo, de una chica, tenés una amiga a la que hace 30 años que no ves y sabés que es tu íntima amiga igual. Pero esto se ha roto y es penoso. ¿Cómo lo pasaste? Venís de un cóctel en la Embajada de Portugal, de un cóctel no, de una reunión de mujeres que querían conversar con vos y entre sí. Sí, es agradable porque, por ejemplo, bueno, la mujer del embajador de Portugal hizo un almuerzo con otras mujeres embajadores y con embajadoras también. Y varias de ellas habían leído varios de mis libros, porque me parece que tiene agradable, ¿no? Sí, eso es agradable. Porque decís, leí tal, decís, bueno, uno se va enterando quiénes son tus lectores, y así como eso, digamos, también hay chicos de secundaria. Digamos, cuando los libros fueron leídos por tantas personas, los lectores son muy diferentes. Cuando te preguntan, ¿cómo es para el lector para que vos escribís? Y qué sé yo, si Las Viudas de los Jueves lo leyeron más de 500.000 personas, qué sé yo quiénes son. No puedo decir cómo son esas 500.000 personas, pues son todas distintas, ¿no es cierto? Pero incluso con el último libro, con Una suerte pequeña, la gente que me escribe es toda muy diferente. O sea, no hay un patrón de así. ¿Qué cuenta Una suerte pequeña? Suerte pequeña es la historia de una mujer que se tuvo que ir por si tuvieras que escribir tu propia contratapa. Sí, es muy difícil porque tiene mucho suspenso y no lo quiero revelar, pero es una mujer que se fue de la Argentina
por un drama familiar, decidió irse y a los 20 años tiene que volver por una cuestión de trabajo y tiene que volver al lugar de donde se fue y espera no ser reconocida, hacer el trabajo y volverse porque no puede decir que no, pero no quiere volver a ese pasado. Y bueno, el tema tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué fue lo que dejó? ¿Por qué se fue? También en los regresos uno dice que no quiere, pero si volviste por algo volviste, ¿no? Sí, a mí tocó volver justamente. Hay una cierta poesía del que vuelve, yo no la... soy bastante lector de poesía desde chiquitín, pero no la experimenté. Pero volver es una cosa bravísima. Porque bueno, acá lo que se plantea un poco en el libro es que volvés a un lugar que no es el mismo lugar que dejaste y vos no sos la misma persona, ¿no? Ah, yo la quiero leer inmediatamente. Sí. Claro. Entonces ahí se produce toda una desilusión, ¿no? Porque es imposible volver a ese lugar que vos dejaste porque vos no sos esa persona. No sos, absolutamente. Y además las cosas te han sido en cierto modo usurpadas. Es curioso. Y bueno, tengo que leerla con urgencia. ¿Vas a viajar próximamente? Viajé mucho este año me tocó viajar mucho. El año que viene tengo ya algunos, por ejemplo, me invitaron al Festival de Bristol en Inglaterra, que es la primera vez que voy a ir a Inglaterra y me interesa. Inglaterra es un lugar muy difícil para ser traducido, porque vos sabés que solo el 4% de los libros que circulan en Inglaterra son traducciones, y en ese 4% entra Murakami, entra Vargas Llosa, o sea, para entrar uno, ¿viste? Tenés que hacer así como, es dificilísimo, abrir ¿no? ese paso difícil, muy difícil, con dificultad. Así que bueno, me interesa mucho ir a Bristol a ese festival y tener la posibilidad de como que te lea alguien más, ¿no? Sí. Sería maravilloso que empezaran a leerte en traducción inglesa, ¿no? Y en Inglaterra. Sí, hay traducciones, pero circulan, ya te digo, es el 4% dentro de un paquete de un montón de gente. Claro. Sí. Algo nos dice eso, en este momento no sé qué, pero algo nos está indicando. Sí. Pues te diría que tengo que agradecerte mucho que hayas accedido a venir. No, por favor. Y que me encanta hablar con vos. Y seguramente a quienes nos verán les va a pasar exactamente lo mismo, porque Claudia Piñeiro es así, sumamente inteligente, perceptiva, y con mucha calle, con mucho conocimiento de las cosas. Escribe con sus pies, con estos zapatitos de charol, en el suelo, y lo hace maravillosamente bien. Gracias, Claudia. Gracias, Mario. Hasta Muchas pronto. gracias. Claudia Piñeiro. Muchas gracias a ustedes.